Episodio especial. Hola, querida comunidad, soy Maribel y esto es Maribel Historias de Terror. Antes de comenzar con el episodio de hoy, déjenme contarles algo. Ayer por la noche, mientras editaba estas historias que están a punto de escuchar, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Cuando contesté, escuché mi propia voz del otro lado de la línea diciéndome: no leas la tercera historia en voz alta. Colgué inmediatamente. Revisé mi teléfono y la llamada nunca apareció en el registro. Pero aquí estoy, porque ustedes merecen escuchar la verdad. Merecen saber que hay cosas que nos rodean que van más allá de nuestra comprensión. Esta noche les traigo 5 historias reales, 5 testimonios de personas que se atrevieron a compartir experiencias que los han marcado para siempre, historias sobre espejos que muestran más de lo que deberían, sobre versiones de nosotros mismos que existen donde no deberían, sobre grietas en la realidad que algunos han tenido la desgracia de atravesar. Les pido que se queden hasta el final, porque al terminar les voy a contar cómo pueden participar para ganar libros autografiados y otros regalos especiales que hemos preparado para ustedes. También quiero pedirles un favor enorme. Si estas historias les tocan el corazón, si sienten ese escalofrío recorrer su espalda, compartan este episodio. Ayúdenme a que más personas conozcan estas historias, porque entre más seamos, menos solos estaremos cuando enfrentemos lo inexplicable. Apaguen las luces, pónganse cómodos y prepárense, porque lo que van a escuchar esta noche podría cambiar la forma en que ven su propia realidad. Comenzamos. El espejo de Clara. Buenas noches, Maribel. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Clara Mendoza y vivo en Puebla, México. Aunque la historia que les voy a contar pasó cuando vivía en Monterrey con mi familia. Han pasado 5 años desde entonces y todavía me cuesta dormir algunas noches. En 2019, mi esposo Ricardo y yo nos mudamos a una casa antigua en el centro de Monterrey. Era hermosa, de esas construcciones de principios del siglo pasado con techos altos, pisos de mosaico y puertas de madera maciza. Nos encantó desde el primer momento, aunque el dueño anterior nos la dejó a un precio sospechosamente bajo. Necesito venderla rápido, fue todo lo que nos dijo. Nosotros, felices, firmamos sin hacer muchas preguntas. La casa venía semi-amueblada. Había algunos muebles viejos que el señor nos dijo que podíamos quedarnos si queríamos. Entre esas cosas había un espejo enorme en el dormitorio principal, un espejo antiguo con un marco dorado muy elaborado, lleno de querubines y flores talladas. Era precioso, de verdad. Medía como 2 metros de alto por 1,5 metros de ancho. Ricardo quería tirarlo porque decía que le daba mala espina, pero a mí me encantaba. Dije que lo íbamos a conservar. Los primeros meses fueron normales. Bueno, casi normales. A veces cuando pasaba frente al espejo, por las mañanas sentía que mi reflejo tardaba una fracción de segundo en moverse conmigo, como si hubiera un retraso mínimo entre mi movimiento y el de la imagen. Se lo comenté a Ricardo, pero él se reía y me decía que eran ideas mías, que había visto muchas películas de terror. Todo cambió una noche de julio. Yo tenía insomnio y me levanté como a las 3 de la mañana para ir al baño. Cuando regresé a la cama, vi algo en el espejo que me heló la sangre. Mi reflejo estaba ahí, pero no estaba acostándose de regreso. Estaba de pie junto a la cama, viéndome fijamente con una expresión que nunca había hecho en mi vida. Era mi cara, pero la expresión era hambrienta. No sé cómo más describirlo. Como si mi reflejo sintiera hambre de algo que yo tenía. Me froté los ojos pensando que estaba soñando, pero cuando los abrí, mi reflejo seguía ahí, de pie, mientras yo estaba sentada en la cama. Pasaron tal vez 5 segundos, los 5 segundos más largos de mi vida, hasta que mi reflejo sonrió. Fue una sonrisa lenta, deliberada, enseñando los dientes como si fuera a morder algo. Luego, poco a poco, volvió a la posición correcta, imitándome mientras yo me quedaba paralizada de terror. No dormí el resto de la noche. Me quedé mirando el techo, sintiendo cómo Ricardo dormía tranquilo a mi lado. Al día siguiente le conté todo. Él me dijo que probablemente había sido una pesadilla muy vívida, de esas que confundes con la realidad. Quise creerle, de verdad que quise. Pero entonces empezaron a pasar cosas más raras. Un día, mientras me maquillaba frente al espejo, alcancé a ver en el reflejo que Ricardo entraba al cuarto detrás de mí. Lo vi claramente en el espejo. Entró, se quedó parado junto a la puerta viéndome y luego salió. Pero cuando volteé para preguntarle qué quería, no había nadie. Llamé su nombre. Me contestó desde la cocina, que estaba en el otro extremo de la casa. ¿Qué pasó, mi amor?, me gritó. Él no había subido las escaleras en toda la mañana. Otra vez estaba planchando ropa en el cuarto y el espejo estaba a mi espalda. En un momento dado sentí escalofríos muy fuertes. Volteé hacia el espejo y ahí estaba yo, en el reflejo, pero no estaba planchando. Mi reflejo estaba volteado, viéndome directamente a mí, no a través del espejo, sino como si el espejo fuera una ventana y al otro lado hubiera otra Clara observándome. Cuando di un paso hacia el espejo, mi reflejo dio un paso hacia atrás, alejándose, como si tuviera miedo de que yo atravesara el cristal. Gritó. Ricardo subió corriendo y cuando llegó, el espejo ya estaba normal. Él me abrazó, me dijo que estaba muy estresada por el trabajo nuevo, que necesitaba descansar. Pero yo sabía lo que había visto. La gota que derramó el vaso pasó 3 semanas después. Era domingo por la tarde. Ricardo había salido a comprar cosas para el mandado y yo estaba sola en la casa leyendo un libro en la sala. De repente, escuché ruidos en el piso de arriba, en nuestra recámara. Eran pasos, como si alguien caminara de un lado a otro. Pensé que Ricardo había regresado sin que yo lo escuchara entrar. Subí las escaleras llamándolo. Amor, ¿ya llegaste? Nadie
respondió. Los pasos continuaban. Llegué al segundo piso y el pasillo estaba vacío, pero los pasos venían definitivamente de nuestra habitación. La puerta estaba entreabierta. Desde donde estaba podía ver una parte del espejo y ahí estaba yo, Clara, dentro de la habitación, caminando de un lado a otro frente al espejo. Llevaba puesto el mismo vestido que yo traía ese día, el mismo peinado, todo idéntico, pero sus movimientos eran mecánicos, repetitivos. 5 pasos hacia la derecha, se detenía, volteaba. 5 pasos hacia la izquierda, se detenía, volteaba. Una y otra vez. Me quedé paralizada en el pasillo. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía ver a esa otra Clara caminar de un lado a otro. Y entonces, sin dejar de caminar, sin siquiera voltear a verme, habló. Con mi voz, con mi tono exacto, dijo: déjame salir. Ahí fue cuando grité. Grité con todas mis fuerzas y corrí escaleras abajo. Salí de la casa descalza, corrí hasta la calle. Los vecinos salieron a ver qué pasaba. Yo no podía hablar, solo señalaba la casa y lloraba. Cuando Ricardo llegó 10 minutos después, me encontró sentada en la banqueta rodeada de vecinos preocupados. Esa misma noche llamamos a un sacerdote. Era un padre mayor, de esos que llevan muchos años en el oficio. Cuando entró a la casa y vio el espejo, se persignó 3 veces. Este objeto no debería estar aquí, nos dijo. No debería estar en ninguna casa donde haya gente viva. Nos explicó que algunos objetos, especialmente los espejos antiguos, pueden servir como portales o como prisiones para cosas que no son de este mundo. Nos dijo que había visto casos similares, donde los reflejos cobraban vida propia, donde las personas veían versiones de sí mismas que querían ocupar su lugar en este lado de la realidad. El padre bendijo la casa, pero nos advirtió que mientras el espejo estuviera ahí, el peligro continuaría. Ricardo quería destruirlo esa misma noche, pero el sacerdote nos detuvo. Nunca destruyan un espejo como este, nos dijo muy serio. Si lo rompen, lo que esté atrapado dentro podría liberarse completamente. Deben deshacerse de él, pero debe ser de la manera correcta. Nos dio instrucciones precisas. Debíamos cubrir el espejo completamente con tela negra sin mirarlo, sin ver ni un segundo nuestro reflejo mientras lo hacíamos. Luego debíamos sacarlo de la casa de espaldas, sin voltear a verlo en ningún momento. Y finalmente, debíamos enterrarlo en tierra bendita o dejarlo en algún lugar abandonado donde nadie pudiera encontrarlo. Al día siguiente, con la ayuda de 2 primos de Ricardo, seguimos las instrucciones al pie de la letra. Cubrimos el espejo con sábanas negras. Mientras lo hacíamos, juro por Dios que escuchamos golpes viniendo desde dentro del espejo, como si alguien estuviera golpeando el cristal por detrás tratando de salir. Los primos de Ricardo también lo escucharon. Uno de ellos se quería ir, pero lo convencimos de que nos ayudara a terminarlo. Sacamos el espejo de la casa caminando hacia atrás. Fue difícil. Pesaba muchísimo, mucho más de lo que debería pesar un espejo normal. Lo subimos a una camioneta y lo llevamos hasta un terreno baldío a las afueras de Monterrey, un lugar donde planeaban construir un fraccionamiento, pero que llevaba años abandonado. Lo dejamos ahí, todavía cubierto con las sábanas negras. Cuando nos alejábamos en la camioneta, volteé una vez a verlo. Las sábanas se estaban moviendo con el viento, pero juro que vi una forma debajo de ellas, como si alguien estuviera tratando de quitárselas de encima. 2 meses después nos mudamos de esa casa. No pudimos quedarnos. Aunque el espejo ya no estaba, yo seguía, sintiendo que algo me observaba. Cada vez que veía mi reflejo en cualquier superficie, en las ventanas, en el cristal de un cuadro, en la pantalla del teléfono cuando estaba apagado, sentía que mi reflejo me veía con la misma hambre que vi aquella noche. Han pasado 5 años. Ahora vivimos en Puebla, en una casa nueva, moderna, sin espejos antiguos. Pero les voy a confesar algo que nunca le he dicho a Ricardo. Hace 3 semanas estaba caminando por el centro de Puebla cuando vi una tienda de antigüedades. En el aparador, entre muebles viejos y lámparas antiguas, estaba el espejo. El mismo espejo, con el mismo marco dorado, los mismos querubines tallados. Estaba segura, absolutamente segura de que era el mismo. Entré a la tienda, le pregunté al dueño por el espejo. Me dijo que se lo habían traído hacía unos días, que lo encontraron en un terreno abandonado en Monterrey, todavía envuelto en telas negras. Es una belleza, ¿verdad?, me dijo. Tiene algo especial. Ya tuve 3 personas interesadas en comprarlo esta semana. No supe qué decir. Salí de la tienda sin comprar nada. Esa noche no pude dormir pensando en las 3 personas que querían comprarlo, en las 3 familias que podían estar viviendo pronto lo mismo que nosotros vivimos. Regresé a la tienda al día siguiente para advertirles, para decirles que no vendieran ese espejo, que era peligroso. Pero cuando llegué, la tienda estaba cerrada. Había un letrero que decía cerrado por vacaciones. Volví una semana después. La tienda había cambiado de dueño. Le pregunté al nuevo dueño por el espejo. Me dijo que cuando él compró el negocio no había ningún espejo como el que yo describía. Entonces, ¿dónde está? ¿Quién lo tiene ahora? ¿En qué casa? ¿En qué habitación está colgado en este momento? ¿Quién está viéndose en él sin saber lo que podría estar viéndolos de regreso? Eso es lo que me quita el sueño, comunidad. Saber que el espejo sigue ahí afuera, esperando. Gracias por escucharme, Maribel. Gracias, comunidad. Y por favor, si alguna vez ven un espejo antiguo que les llame la atención, que les parezca demasiado hermoso, demasiado perfecto, no lo compren. Déjenlo donde está. Algunas cosas hermosas esconden hambre. Comunidad, antes de continuar con la siguiente historia, quiero pedirles algo importante. Si están disfrutando este episodio, si sienten ese hormigueo en la espalda, esa necesidad de voltear a ver si hay algo detrás de ustedes, compartan este episodio
episodio. Mándenlo a ese amigo que ama el terror, a ese familiar que siempre está buscando historias reales. Cada vez que comparten, cada vez que comentan, cada vez que le dan like, me ayudan a seguir trayéndoles más historias como estas. Continuamos. La llamada de Sofía. Hola Maribel. Hola a toda la comunidad. Mi nombre es Andrés Villarreal y lo que les voy a contar me pasó hace 2 años, pero siento que fue ayer. Todavía tengo el teléfono, todavía tengo las grabaciones. A veces las escucho en las noches cuando no puedo dormir, tratando de encontrarle sentido. En agosto de 2022, mi novia Sofía tuvo que viajar a Guadalajara por trabajo. Ella era diseñadora gráfica y tenía una presentación importante con unos clientes. El viaje era solo por 3 días. Yo me quedé en Ciudad de México, en el departamento que compartíamos en la colonia Roma. Sofía se fue un martes por la mañana. Llegó bien a Guadalajara, me mandó un mensaje cuando aterrizó, me mandó fotos de su hotel, todo normal. Estuvimos hablando por teléfono esa noche antes de que ella se durmiera. Me dijo que estaba nerviosa por la presentación del día siguiente. Le dije que todo iba a salir bien, que confiara en ella misma. Nos dijimos que nos amábamos y colgamos como a las 11 de la noche. El miércoles por la mañana, Sofía me mandó un mensaje. Buenos días, amor. Ya me voy a la junta. Te amo. Yo le respondí deseándole suerte. Durante todo el día estuve ansioso esperando noticias. Como a las 2 de la tarde me llamó súper emocionada. La presentación había sido un éxito. Los clientes amaron el trabajo, cerraron el trato. Estaba feliz. Yo estaba feliz por ella. Me dijo que iba a celebrar con sus compañeros de trabajo, que llegaría tarde al hotel, que no me preocupara. Diviértete, le dije. Te amo, Andrés, me respondió. Yo más, le dije. Esas fueron las últimas palabras que intercambiamos ese día. Esa noche me quedé trabajando hasta tarde en mi computadora. Como a las 11:30 sonó mi teléfono. Era Sofía. Me pareció raro porque ella me había dicho que llegaría tarde. Pensé que algo había salido mal con la celebración. Contesté, mi amor, ¿todo bien? Del otro lado de la línea escuché su voz, pero sonaba rara, apagada. Andrés, dijo, necesito que vengas por mí. ¿Qué pasó? Le pregunté preocupado. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Estoy en el hotel, respondió. Pero su voz sonaba vacía, como cuando alguien está en shock, cuando ha pasado por algo traumático. Algo está mal, Andrés. Algo está muy mal. Me levanté del sillón. Sofía, ¿qué pasó? ¿Te hicieron algo? ¿Estás herida? No, dijo. Y luego hubo una pausa larga, demasiado larga. Andrés, ¿me puedes ver? ¿Qué? Pregunté confundido. Sofía, estás en Guadalajara. Yo estoy en Ciudad de México. ¿De qué hablas? Mírame, repitió. Su voz empezaba a sonar angustiada. Por favor, Andrés, necesito que me veas. Estoy aquí. ¿Dónde? Le dije empezando a asustarme. Sofía, no te entiendo. Voltea, dijo su voz en el teléfono. Estoy detrás de ti. Se me heló la sangre. Lentamente, muy lentamente, volteé a ver hacia la puerta de la habitación. No había nadie. La sala estaba vacía. Las luces estaban encendidas. Estaba solo. Sofía, no estás aquí, le dije tratando de mantener la calma. Estás en Guadalajara, ¿recuerdas? En el hotel. No, dijo su voz. Y ahora sí sonaba asustada, genuinamente aterrada. Andrés, estoy en casa. Estoy viendo la sala. Estoy viendo el sillón donde estabas sentado, pero tú no estás ahí. ¿Dónde estás? Sofía, estoy aquí, le dije. Estoy en el departamento. Tú estás en Guadalajara. No, gritó, y fue un grito de terror puro. Andrés, estoy viendo nuestra sala. Estoy en el departamento, pero está vacío. Las luces están apagadas y todo está cubierto de polvo, como si nadie hubiera vivido aquí en años. Empecé a temblar. Sofía, escúchame. Pero ella me interrumpió. Andrés, en la mesa del comedor hay un periódico. Acabo de verlo. Es de noviembre de 2024. Andrés, estamos en 2022. ¿Por qué hay un periódico de 2 años en el futuro? Mi mente empezó a dar vueltas. Nada de lo que estaba diciendo tenía sentido. Sofía, cálmate. Esto no es real. Tienes que estar soñando. No estoy soñando. Andrés, ¿hay alguien más aquí? ¿Qué? ¿Quién? Hay alguien en nuestra habitación. Puedo escuchar que se está moviendo. Las puertas están cerradas, pero puedo escuchar que alguien está dentro. Sofía, sal de ahí, le dije. Sal del departamento ahora. No puedo, susurró. La puerta de entrada está cerrada con llave desde afuera. Andrés, estoy encerrada y lo que sea que esté en la habitación está saliendo. En ese momento escuché algo a través del teléfono que nunca voy a olvidar. Era el sonido de una puerta abriéndose lentamente y luego pasos pesados caminando desde nuestro cuarto hacia donde supuestamente estaba Sofía. Andrés, susurró ella, me está viendo. ¿Quién? Casi grité. ¿Quién te está viendo? Tú, dijo ella, y empezó a llorar. Eres tú, Andrés, pero estás diferente. Tus ojos están vacíos y estás sonriendo, pero no es tu sonrisa. Andrés, ¿por qué me estás viendo así? ¿Por qué te ves tan hambriento? Sofía, no soy yo, le dije. Estoy aquí, soy yo, no soy quien está ahí. Viene hacia mí, dijo con voz quebrada. Andrés, se está acercando. Yo no quiero. La llamada se cortó. Sofía, grité al teléfono. Volví a marcar inmediatamente. Timbraba, pero no contestaba. 1, 2, 3 veces. Nada. Marqué al hotel donde se estaba quedando en Guadalajara. Tardaron 5 minutos en encontrarla. Cuando la pasaron, escuché su voz, pero ahora sonaba normal, confundida. Andrés, ¿por qué me llamas? ¿Pasó algo? ¿Tú me llamaste hace 5 minutos? Le dije. Me dijiste que estabas en el departamento, que algo estaba mal. ¿De qué hablas? Me interrumpió. Andrés, acabo de llegar al hotel hace 10 minutos. He estado en la cena con mis compañeros desde las 7. Mi teléfono ha estado en mi bolsa todo el tiempo. No te he llamado. Sofía, acabas de llamarme. Revisé el registro de llamadas. Ahí estaba. Sofía, 11:32 p.m. Duración, 6 minutos. Le mandé la captura de pantalla. Hubo un largo silencio del otro lado. Andrés, dijo
dijo finalmente con voz temblorosa. Yo no te llamé. Mi teléfono muestra que la última llamada que hice fue esta mañana cuando hablamos después de la presentación. No dormí en toda la noche. Me quedé en la sala con todas las luces encendidas, cada puerta y ventana revisada y cerrada 3 veces. Revisé nuestra habitación. Todo estaba normal. No había polvo, no había un periódico del futuro, no había nadie más ahí. Al día siguiente fui a la casa de mis padres. Les conté todo. Mi papá es muy escéptico. No cree en nada paranormal. Pero cuando le mostré el registro de llamadas y le dejé escuchar la grabación de voz, porque sí, grabé parte de la llamada, se puso pálido. Esa es la voz de Sofía, dijo, pero hay algo mal en ella. Suena como ella, pero no terminó la frase. Sofía regresó de Guadalajara el viernes. Cuando entró al departamento, se detuvo en la puerta de la sala. Andrés, me dijo, ¿cambiaste los muebles del lugar? No, le respondí. ¿Por qué? Porque están exactamente donde estaban en mi sueño. ¿Cuál sueño? Se sentó lentamente en el sillón. Anoche tuve un sueño horrible. Soñé que estaba aquí, en el departamento, pero tú no estabas. Todo estaba cubierto de polvo y había alguien en la habitación. Alguien que se parecía a ti, pero no era tú. Me desperté sudando. El corazón se me quería salir del pecho. Le mostré la grabación de la llamada. Cuando la escuchó, empezó a llorar. Esa soy yo, dijo. Esas son las palabras exactas que dije en mi sueño. Decidimos irnos del departamento ese mismo día. No podíamos quedarnos ahí. Nos mudamos temporalmente con mis padres mientras buscábamos un lugar nuevo. Pero las cosas no pararon ahí. Una semana después, estaba yo solo en el coche camino al trabajo cuando mi teléfono sonó. Era Sofía. Contesté con el manos libres. ¿Amor? Dije. Andrés, ¿dónde estás? Era su voz, pero otra vez sonaba apagada, distante. Voy, camino al trabajo. ¿Tú no estabas en casa de tus padres? Andrés, estoy en el departamento viejo. Se me puso la piel de gallina. ¿Qué? ¿Por qué fuiste ahí? No fui. Me desperté aquí. Andrés, las cosas están diferentes. Hay fotos en las paredes que no reconozco. Son fotos de nosotros, pero en lugares donde nunca hemos estado. Y Andrés, en una de las fotos, detrás de nosotros, hay otra persona. Alguien que se ve exactamente como yo, viéndonos desde atrás. Hice un giro en U inmediatamente. No te muevas. Voy para allá. Andrés, dijo, ven rápido. Las fotos están cambiando. Ahora hay más personas detrás de nosotros en cada foto. Todos se ven como nosotros, pero con los ojos vacíos, y están acercándose más en cada foto. Manejé como loco. Llegué al departamento en 15 minutos. Subí las escaleras corriendo, abrí la puerta. El departamento estaba vacío. Sofía no estaba ahí. Llamé su nombre. Revisé cada habitación. Nada. Marqué su teléfono. Contestó al primer timbrazo. Andrés, ¿por qué no llegaste a trabajar? Tu jefe acaba de llamar a la casa preocupado. Sofía, ¿dónde estás? ¿Dónde voy a estar? En casa de mis papás. ¿Estás bien? Suenas agitado. Le conté lo que había pasado. Hubo silencio. Andrés, dijo finalmente, yo no te llamé. Mi teléfono está aquí junto a mí y no muestra ninguna llamada. ¿Pero qué? Hace 20 minutos tuve una sensación horrible, como si estuviera en 2 lugares al mismo tiempo, como si parte de mí estuviera aquí, contigo en el teléfono, y parte de mí estuviera en otro lugar, asustada, necesitando ayuda. Eso fue hace 2 años. Desde entonces hemos tenido 5 episodios más. A veces es Sofía quien recibe las llamadas de mí, diciendo cosas aterradoras. A veces soy yo quien recibe llamadas de ella. Siempre es la voz correcta. Siempre conocen detalles que solo nosotros sabríamos, pero siempre están en lugares imposibles, viendo cosas imposibles. Fuimos con un medium. Nos dijo que a veces, cuando 2 personas se aman profundamente, crean un lazo tan fuerte que puede atravesar no solo la distancia, sino también las dimensiones. Nos dijo que tal vez, en algún otro lugar, en alguna otra realidad, hay versiones de nosotros que están perdidas, atrapadas en lugares donde no deberíamos estar. Y de vez en cuando, esas versiones logran hacer contacto, pidiendo ayuda que no podemos darles. La última llamada que recibí fue hace 2 semanas. Era Sofía, llorando. Andrés, dijo, ayúdame. Estoy en el departamento, pero hay cientos de nosotros aquí. Cientos de Andrés y Sofías. Todos gritando, todos pidiendo ayuda. Y en medio de todos ellos, hay algo que no es ninguno de nosotros. Algo que se está alimentando de cada versión que encuentra. Andrés, creo que viene por nosotros, por los reales. Creo que quiere reemplazarnos. La llamada se cortó y no he vuelto a saber de esa versión de Sofía, pero cada vez que suena mi teléfono, cada vez que veo su nombre en la pantalla, tardo un segundo antes de contestar, porque tengo miedo de que un día conteste y escuche mi propia voz del otro lado diciendo, Sofía, ayúdame, estoy donde tú deberías estar y hay algo aquí que quiere tomar tu lugar. Gracias por escucharme, Maribel. Y comunidad, revisen sus registros de llamadas. Revisen bien, porque tal vez ustedes también hayan recibido llamadas que no deberían existir. Pausa musical, sonido de interferencia telefónica. Comunidad, respiren hondo. Sé que estas historias son intensas. Sé que probablemente algunos de ustedes están revisando sus teléfonos ahora mismo, verificando sus registros de llamadas. Es normal, es la reacción correcta. Pero antes de continuar con la tercera historia, y créanme, la tercera es la que me tiene sin dormir, quiero recordarles que me ayuden compartiendo este episodio. Cada vez que lo comparten, cada vez que le dan like, cada vez que comentan, me están ayudando a seguir trayéndoles historias reales de personas valientes que se atreven a romper el silencio sobre lo inexplicable. Y recuerden, al final les voy a decir cómo pueden ganar premios especiales que hemos preparado para ustedes. Pero primero tienen que escuchar lo que viene. Tomen agua, estiren las piernas si lo necesitan, pero no se vayan.
vayan, porque lo que sigue va a cambiar la forma en que ven los lugares familiares. El supermercado de Isabel. Buenas noches, Maribel. Comunidad, mi nombre es Isabel Ramírez. Tengo 34 años y vivo en Querétaro. Lo que les voy a contar pasó hace 6 meses y desde entonces no he podido volver a entrar a un supermercado sola. Mi esposo tiene que acompañarme siempre y aún así siento pánico en cada pasillo. Era un jueves por la tarde, como las 4. Mi hijo Diego tiene 6 años y ese día había salido temprano de la escuela por una junta de maestros. Lo recogí y pensé en aprovechar para hacer las compras de la semana. Fuimos a un Soriana que está cerca de nuestra casa, uno al que voy desde hace como 10 años. Lo conozco perfecto. Diego iba contento porque le había prometido que podía escoger una paleta si se portaba bien. Entramos al súper como a las 4:15. Lo sé porque revisé mi reloj cuando pasamos por los torniquetes de entrada. Hacía calor afuera, pero adentro estaba fresco, con el aire acondicionado prendido como siempre. Agarré un carrito y empezamos por la sección de frutas y verduras. Todo normal. Diego iba sentado en la parte de adelante del carrito, balanceando las piernas. Estaba tarareando una canción de su caricatura favorita. Yo iba checando la lista en mi celular. Pasamos por verduras, luego por carnes frías, lácteos. Íbamos avanzando normal. El súper no estaba muy lleno. Había tal vez unas 20 personas comprando. Yo iba cruzándome con las mismas personas en diferentes pasillos, como siempre pasa. La señora con el cabello blanco que siempre compra yogurt. El señor con la camisa de cuadros que siempre se ve confundido en la sección de especias. La pareja joven que iba de la mano. Caras familiares de un supermercado familiar. Cuando iba por el pasillo de las galletas, Diego me dijo que quería ir al baño. ¿Puedes aguantar un poco más?, le pregunté. Ya casi terminamos. Él dijo que sí. Seguimos comprando. Fue en el pasillo de limpieza donde empecé a notar que algo estaba raro. Había llegado al final del pasillo para buscar cloro cuando me di cuenta de que el súper estaba demasiado silencioso. Ya no se escuchaba la música que siempre ponen, esa música genérica de súper que se repite una y otra vez. Volteé a ver a Diego. Él también se había puesto quieto, viendo hacia el pasillo. Mami, dijo, ¿por qué está tan oscuro? Miré hacia arriba. Algunas de las luces fluorescentes se habían apagado. No todas, pero sí varias, creando secciones de sombra entre los pasillos iluminados. Pensé que tal vez estaban ahorrando electricidad o que se habían fundido algunos focos. Está bien, mi amor, le dije. Ya casi acabamos. Avancé hacia el siguiente pasillo, el de cereales. Y ahí fue cuando lo vi. Al final del pasillo estaba la señora del cabello blanco, la que siempre compra yogurt, pero estaba inmóvil, completamente inmóvil, viendo hacia los cereales. Tenía la misma ropa que le había visto a 5 minutos en la sección de lácteos. Su mano estaba extendida hacia una caja de cereal, pero no la tocaba. Solo la tenía ahí suspendida en el aire. Señora, la llamé. ¿Se encuentra bien? No respondió. No se movió. Era como si fuera una estatua. Diego apretó mi mano. Mami, tengo miedo. Vamos a otro pasillo, le dije tratando de sonar calmada. Retrocedí con el carrito y dimos la vuelta. Pero cuando llegué al pasillo de pasta, ahí estaba el señor de la camisa de cuadros, también completamente inmóvil, con la mano extendida hacia un paquete de espagueti, sin tocarlo. Mi corazón empezó a latir rápido. Señor, lo llamé. No hubo respuesta. Aceleré el paso. Necesitaba llegar a las cajas. Necesitaba salir de ahí. Pero cuando llegué a la zona de las cajas, todas estaban vacías. No había cajeros. No había nadie formado. Las máquinas estaban encendidas, pero no había una sola persona. ¿Hola?, grité. ¿Hay alguien aquí? Mi voz resonó en el súper vacío. Bueno, no exactamente vacío, porque cuando volteé pude ver a la pareja joven de la mano, parados juntos al final de un pasillo, completamente inmóviles, viéndome fijamente. Mami, quiero irme, dijo Diego llorando. Sí, mi amor, nos vamos. Dejé el carrito ahí y tomé a Diego en brazos. Caminé rápido hacia la salida. Los torniquetes estaban ahí. Podía ver la salida, el estacionamiento afuera, la luz del sol, pero cuando intenté pasar, los torniquetes no se movieron. Estaban bloqueados. Empujé más fuerte. Nada. Era como si estuvieran soldados en su lugar. Volteé a buscar otra salida. Había una puerta de emergencia a un lado. Corrí hacia ella y la empujé. Se abrió con un chirrido fuerte. Del otro lado no estaba el callejón que debería haber estado. Del otro lado estaba otro pasillo del súper. El mismo súper, exactamente igual, pero este sí estaba completamente oscuro. Podía ver los estantes, los productos, todo igual, pero sin luz. Y al fondo de ese pasillo oscuro podía ver figuras, muchas figuras, todas inmóviles, todas viéndome. Cerré la puerta de un golpe. Diego estaba llorando en mis brazos. Mami, 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 repetía. Está bien, mi amor, vamos a salir. Pero cuando me di vuelta, ya no estaba en la zona de las cajas. Estaba de nuevo en el pasillo de frutas y verduras, donde habíamos empezado. ¿Cómo? ¿Cómo había llegado ahí? No había caminado hacia atrás. Había estado yendo hacia adelante todo el tiempo. Empecé a correr. Pasé por los pasillos buscando la salida, cualquier salida. Pero cada vez que pensaba que iba hacia las cajas, terminaba de nuevo en frutas y verduras. Era como un loop, como si el súper estuviera doblado sobre sí mismo. Y las personas inmóviles estaban en todas partes ahora. En cada pasillo, en cada esquina. La señora del cabello blanco, el señor de la camisa de cuadros, la pareja joven. Pero ahora había más. Había gente que no había visto antes. Todos inmóviles. Todos con las manos extendidas hacia productos que no tocaban. Y lo peor, todos me estaban viendo. Sus cuerpos estaban inmóviles, pero sus ojos me seguían mientras yo corría. Todos esos ojos vacíos siguiéndome. ¡Ayuda!, grité. ¡Que alguien me ayude! Fue entonces cuando escuché una voz por los altavoces. Una voz
voz de mujer, dulce, como las que anuncian las ofertas. Pero lo que dijo me heló la sangre. Atención clientes, el supermercado estará cerrando permanentemente. Todos los clientes deben quedarse donde están. Repito, todos los clientes deben quedarse donde están. Gracias por su preferencia. Que tengan un excelente resto de su eternidad. Las luces empezaron a apagarse una por una. Cada vez quedaba más oscuro. Diego gritaba en mis brazos y entonces sentí algo. Sentí como si mis piernas se estuvieran poniendo pesadas, muy pesadas. Miré hacia abajo y vi con horror que mis pies se estaban fundiendo con el piso, como si el piso fuera lodo y yo me estuviera hundiendo muy lentamente. ¡No!, grité. Luché contra eso. Luché con todas mis fuerzas. Jalé mi pierna. Jalé con todo lo que tenía. Y en ese momento, Diego habló. Pero no era su voz. Era una voz más profunda, más vieja. Mamá, dijo, ya deja de luchar. Es más fácil si te quedas quieta. Volteé a verlo en mis brazos. Sus ojos estaban vacíos, completamente negros, y estaba sonriendo con una sonrisa que no era de un niño de 6 años. Tú no eres mi hijo, susurré. Claro que sí, dijo con esa voz que no era suya. Soy tu hijo, y nos vamos a quedar aquí, para siempre, como todos los demás. Lo dejé caer. No podía sostenerlo, no podía tener a eso en mis brazos. Cayó al suelo, pero no lloró. Solo se quedó ahí, viéndome con esos ojos vacíos. Corrí, no sé cómo, pero mis pies se liberaron y corrí. Las lágrimas me cegaban, pero seguí corriendo. Podía escuchar pasos detrás de mí, muchos pasos. Todas esas figuras inmóviles ahora se estaban moviendo, siguiéndome. Llegué a una pared y empecé a golpearla. ¡Sáquenme de aquí! ¡Ayúdenme! ¡Mi hijo! ¡Sáquenme! La pared se rompió. No, no se rompió. Se abrió como una puerta. Y del otro lado había luz. Me lancé a través de la luz y caí. Caí en pasto. Abrí los ojos. Estaba en el estacionamiento del súper, afuera, tirada en una pequeña área verde. Era de día. Podía ver el súper frente a mí, con gente entrando y saliendo normalmente. Me levanté temblando. Miré mi reloj. 4:23 p.m. 8 minutos. Solo habían pasado 8 minutos desde que entramos al súper. Diego, grité. Corrí hacia la entrada del Sestosnd súper. Busqué con la mirada desesperadamente. Y ahí estaba. Mi Diego, mi hijo real. Estaba parado junto a los carritos, llorando, con un policía auxiliar del súper agachado junto a él tratando de calmarlo. Mamá, gritó cuando me vio. Corrió hacia mí y lo abracé con tanta fuerza que probablemente le hice daño, pero no me importó. El policía se acercó. Señora, ¿se encuentra bien? El niño dice que usted desapareció. Dice que estaban comprando y de repente usted ya no estaba. Yo me caí, mentí. Me sentí mareada y salí por aire. El policía me vio con desconfianza, pero no dijo más. Nos fuimos de ahí. Diego no dejó de abrazarme todo el camino a casa. Esa noche lo revisé de pies a cabeza. Era mi Diego. Sus ojos eran normales, café claro como siempre. Su voz, era él. Pero hasta el día de hoy, 6 meses después, hay veces en las que lo veo de reojo y sus ojos se ven oscuros por un segundo. O dice algo con un tono un poco diferente y cada vez que pasa, mi corazón se detiene y pienso, ¿me traje al Diego correcto? ¿O algo del otro lugar se vino conmigo? Nunca volví a ese Soriana. Ni siquiera paso por fuera. Cambiamos nuestras rutas para evitarlo completamente. Pero a veces, cuando paso por otros supers, otros lugares comunes, tiendas departamentales, malls, veo a personas que están demasiado quietas, viendo productos sin tocarlos. Y me pregunto si ellos también están atrapados, si también están esperando su turno de ser absorbidos por algún lugar que parece normal pero que no lo es. Gracias por escucharme, Maribel. Y comunidad, la próxima vez que vayan al súper, al mall, a cualquier lugar público donde siempre van, pongan atención. Pongan atención a cuánto tiempo pasan ahí dentro, porque tal vez, solo tal vez, hay lugares que parecen iguales pero que están superpuestos sobre nuestra realidad. Y si no tienen cuidado, pueden cruzar sin darse cuenta hacia el lado equivocado. Y cuando lo hagan, cuando se den cuenta de que algo está mal, va a ser demasiado tarde para salir. Comunidad, voy a ser honesta con ustedes. Cuando Isabel me mandó esta historia, no la quería leer. De verdad no la quería leer. Porque yo viví algo similar hace años. Nunca lo he contado, pero su historia me lo recordó todo. No voy a entrar en detalles ahora. Tal vez en otro episodio cuando esté lista. Pero lo que sí les voy a decir es esto. Ella tiene razón. Hay lugares superpuestos. Hay versiones de los lugares que conocemos donde las reglas son diferentes. Y a veces, sin querer, cruzamos hacia ellos. Respiren. Vamos a continuar. Pero primero, un recordatorio. Todavía nos quedan 2 historias más. 2 historias que, se los prometo, valen la pena escuchar hasta el final. Y recuerden compartir este episodio, porque cuanto más seamos, menos probabilidades hay de que desaparezcan solos en lugares que no deberían existir. Continuamos en un momento. Las fotografías de Roberto. Hola, Maribel. Hola, comunidad. Soy Roberto Mendoza. Tengo 45 años y vivo en Mérida, Yucatán. Soy fotógrafo profesional desde hace 20 años. He fotografiado bodas, quinceañeras, bautizos, todo tipo de eventos. Pensé que había visto de todo a través de mi lente, pero lo que me pasó el año pasado me hizo replantear todo lo que creía saber sobre mi trabajo. En diciembre de 2023 me contrataron para fotografiar una boda en una hacienda antigua a las afueras de Mérida. Era una hacienda hermosa, de esas construcciones coloniales que han sido restauradas pero que conservan ese aire de historia. La boda era de un primo de un cliente regular, así que acepté sin pensarlo mucho. La ceremonia fue en la tarde. Todo salió perfecto. La novia estaba radiante, el
novio feliz, las familias emocionadas. Tomé cientos de fotos como siempre hago, fotos de la ceremonia, del vals, de la familia, de los invitados. Usé mis 2 cámaras como siempre, una Canon para las fotos formales y una Fujifilm para las espontáneas. Llegué a mi casa como a las 2 de la madrugada. Estaba cansado pero satisfecho. Había sido una boda bonita y sabía que las fotos iban a quedar bien. Dejé las cámaras en mi estudio y me fui a dormir. Al día siguiente, después de desayunar, me senté a revisar las fotos en mi computadora. Descargué las tarjetas de memoria y empecé a ver imagen por imagen. La calidad era buena, los encuadres correctos. Empecé a separar las mejores para el álbum principal. Fue en la foto número 47 cuando lo vi. Era una foto del vals, un momento bonito donde los novios bailan y todos los rodean, pero en el fondo, casi en la esquina izquierda de la foto, había algo raro. Entre los invitados que aplaudían, había una figura que no debería estar ahí. Era difusa, como fuera de foco, pero claramente era una persona. Una mujer con un vestido blanco muy viejo, de estilo antiguo, como de hace 100 años, y estaba viendo directamente a la cámara, no a los novios, sino a la cámara, a mí. Pensé que era un reflejo raro, un efecto de la luz. Seguí revisando. En la foto 48, la misma mujer estaba ahí, pero ahora estaba un poco más cerca. En la foto 49, aún más cerca. Foto por foto, imagen por imagen, la mujer del vestido blanco se iba acercando a los novios. Sentí un escalofrío. Revisé las fotos de la otra cámara, la Fujifilm. Ahí también estaba, en cada foto, acercándose. En las fotos que tomé durante la ceremonia, la mujer estaba al fondo, apenas visible entre los árboles de la hacienda. En las fotos del banquete, estaba junto a las mesas, mirando la comida pero sin comer. En las fotos del vals, estaba en la pista de baile, moviéndose entre los invitados. Pero lo que realmente me aterró fue esto. En ningún momento durante la boda había esa mujer, y yo había estado ahí todo el tiempo. Si hubiera habido alguien con un vestido tan llamativo, tan anticuado, lo habría notado. Todos lo habrían notado. Pensé en llamar a los novios, pero ¿qué les iba a decir? Oigan, ¿hay un fantasma en sus fotos de boda? Decidí investigar primero. Llamé al encargado de la hacienda. Le describí a la mujer del vestido blanco. Hubo un silencio largo del otro lado. ¿La vio usted durante la boda?, me preguntó. No, admití. Solo la veo en las fotos. Otro silencio. Señor Mendoza, dijo finalmente. Muchos fotógrafos que han trabajado aquí han reportado lo mismo. Una mujer con vestido blanco que aparece en las fotos pero que nadie ve durante el evento. La llaman la prometida. ¿La prometida? Hace como 120 años, esta hacienda fue el escenario de una tragedia. Una joven iba a casarse aquí, pero el día de la boda, su prometido nunca llegó. Al parecer escapó con otra mujer. La novia esperó toda la noche en la hacienda con su vestido puesto. Cuando amaneció, la encontraron ahorcada en uno de los cuartos. Dicen que sigue esperando su boda. Me eriza la piel solo de recordarlo. ¿Qué hacen los otros fotógrafos? Le pregunté. La mayoría borra las fotos donde aparece y no dice nada. Algunos ni siquiera la notan hasta que los clientes les preguntan quién es la mujer del vestido blanco. Decidí hacer lo mismo. Pasé horas editando las fotos, borrando digitalmente a la mujer del vestido blanco de cada imagen. Era un trabajo tedioso, pero lo logré. Entregué el álbum a los novios 2 semanas después. Nunca mencioné nada. Pensé que ahí terminaba todo, pero me equivoqué. Un mes después me contrataron para otra boda. Esta vez era en un jardín moderno en el norte de Mérida. Nada que ver con haciendas antiguas. Una boda contemporánea, music y luces LED. Tomé las fotos, llegué a casa, las descargué y ahí estaba ella, la mujer del vestido blanco, en el fondo de las fotos, difusa, viéndome. Pero esta vez no estaba entre los invitados. Estaba fuera del jardín, del otro lado de la reja, viendo hacia adentro, como si estuviera observando la boda desde afuera, deseando estar adentro. Borré las fotos otra vez. No le dije nada a nadie. La siguiente boda fue en abril de este año, un salón de eventos en el centro de Mérida, lugar completamente cerrado, con aire acondicionado. Descargué las fotos y casi me caigo de la silla. La mujer del vestido blanco estaba en todas las fotos, pero ahora no estaba en el fondo, estaba junto a los novios. En algunas fotos parecía estar susurrándoles algo al oído, en otras estaba detrás de ellos, con sus manos casi tocando sus hombros, y en una foto del momento en que el novio besó a la novia, la mujer estaba entre ellos, su rostro superpuesto sobre el beso, con la boca abierta como si estuviera gritando. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente fui a ver a un sacerdote. Le conté todo, me bendijo mis cámaras, me dio un rosario y me dijo que rezara antes de cada sesión. Lo hice, recé antes de la siguiente boda, recé durante la boda, recé después, descargué las fotos. La mujer seguía ahí, pero ahora estaba más cerca, tan cerca que en algunas fotos podía ver su rostro con claridad por primera vez, y lo que vi me rompió el corazón. No era un rostro de enojo, no era un rostro de venganza, era un rostro de tristeza infinita. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, su boca estaba abierta en un grito silencioso, se veía desesperada, perdida, atrapada. Esa noche tomé una decisión, imprimí la foto más clara que tenía de ella y volví a la hacienda donde la vi por primera vez. Le mostré la foto al encargado. Necesito saber más sobre ella, le dije. Su nombre, qué pasó exactamente, todo. Me llevó a los archivos de la hacienda. Buscamos entre documentos viejos, registros, recortes de periódicos amarillentos. Finalmente encontramos su historia completa. Se llamaba Mercedes Solís. Tenía 19 años cuando se iba a casar. Su prometido se llamaba Arturo, pero Arturo se enamoró de otra mujer, la hermana menor de Mercedes. El día de
la boda, tanto Arturo como la hermana desaparecieron juntos. Mercedes los esperó toda la noche. En algún momento de la madrugada subió a uno de los cuartos y se ahorcó con su propio velo. Pero había un detalle que no sabíamos. Antes de morir, Mercedes escribió una carta. La encontraron junto a su cuerpo. En la carta escribió: esperaré por siempre mi verdadera boda. Esperaré hasta que alguien me vea, hasta que alguien sepa que sigo aquí. Cerré los ojos. Ella estaba esperando que alguien la viera y yo la estaba viendo. En cada boda que fotografiaba, ella estaba ahí, esperando que alguien reconociera su presencia. Esa noche, solo en mi estudio, abrí todas las fotos donde aparecía, todas las que había querido borrar. Las puse en mi pantalla, una por una, y le hablé. Mercedes, dije en voz alta, te veo, sé que estás ahí, sé que has estado esperando mucho tiempo, no pasó nada. Me sentí ridículo hablándole a mi pantalla, pero entonces una de las fotos cambió. Lo vi con mis propios ojos. En la foto, Mercedes, que estaba viendo hacia la cámara, volteó lentamente dentro de la foto y empezó a caminar. Caminó hacia el fondo de la imagen y desapareció en las sombras. Revisé todas las demás fotos. En todas había desaparecido, ya no estaba. Después de meses de aparecer en cada sesión, simplemente se había ido. Han pasado 8 meses desde entonces. He fotografiado 15 bodas más. Mercedes no ha vuelto a aparecer en ninguna. Pero hay algo que me inquieta, algo que descubrí hace una semana cuando estaba revisando viejas fotos en mi archivo. Tengo fotos de hace 15 años, de cuando apenas empezaba como fotógrafo. Fotos que nunca revisé con cuidado porque eran de práctica, de cuando estaba aprendiendo. Revisé esas fotos viejas por nostalgia y ahí estaba ella, Mercedes, en fotos de hace 15 años. En el fondo, apenas visible, pero ahí, lo que significa que me ha estado siguiendo durante 15 años, tal vez más, tal vez desde la primera boda que fotografié. Y yo nunca la vi hasta el año pasado. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí esperando que alguien la notara? ¿Cuántas personas la ignoraron, la borraron, pretendieron que no existía? Y ahora que finalmente la vieron, ahora que finalmente alguien reconoció su existencia, se pudo ir, pudo descansar. Pero eso me deja con una pregunta que me quita el sueño. ¿Cuántas otras personas están ahí, en nuestras fotos, en nuestros videos, en los reflejos de nuestros espejos, esperando desesperadamente que alguien los vea? ¿Cuántos han estado ahí por décadas, por siglos, invisibles para todos excepto para las cámaras? Y lo más importante, ¿qué pasa con los que nunca son vistos? Gracias por escuchar, Maribel. Y comunidad, revisen sus fotos viejas, revisen con cuidado. Tal vez haya alguien ahí que ha estado esperando que ustedes lo vean. Comunidad, tengo la piel erizada. Esta historia de Roberto me tocó profundamente porque nos recuerda que a veces lo más aterrador no es lo que nos quiere hacer daño, sino lo que solo quiere ser visto, ser recordado, ser reconocido. Nos queda una última historia, una historia que me hizo llorar cuando la leí por primera vez, y sé que a ustedes también los va a impactar. Pero primero, quiero que respiren, estírense, tomen agua, porque esta última historia es larga, es intensa y necesitan estar preparados. Y mientras se preparan, recuerden, compartir este episodio no solo me ayuda a mí, sino que ayuda a que estas historias lleguen a más personas. Personas que tal vez han vivido experiencias similares y se sienten solas. Personas que necesitan saber que no están locas, que no imaginaron lo que vieron. Compartir es importante, comentar es importante, porque en estos tiempos donde todo parece tener una explicación lógica, es revolucionario admitir que hay cosas que no la tienen. Ahora sí, vamos con la última historia de esta noche. Agárrense fuerte. Esta historia, el cumpleaños de Lucía. Buenas noches, Maribel. Comunidad, gracias por escuchar hasta el final. Mi nombre es Patricia Herrera y tengo 52 años. Soy mamá de 3 hijos. Andrea de 28, Carlos de 25 y Lucía, que habría cumplido 30 años este mes si todavía estuviera con nosotros. Digo habría porque Lucía murió hace 5 años en un accidente de coche. Un conductor ebrio se pasó un alto y la impactó de lado. Murió instantáneamente. Tenía 25 años. Iba camino a casa después del trabajo. Su vida apenas estaba comenzando. Los primeros años después de su muerte fueron insoportables. Hay un dolor especial en perder a un hijo. Un dolor que no se puede describir con palabras. Mi esposo se refugió en el trabajo. Andrea se mudó a otra ciudad. Carlos casi no hablaba. Y yo me quedé en la casa, rodeada de las cosas de Lucía, incapaz de mover nada, incapaz de aceptar que se había ido. Su cuarto se quedó exactamente como lo dejó esa mañana. Su cepillo de dientes en el baño, su taza favorita en la cocina, su lugar en la mesa del comedor vacío pero puesto, porque yo no podía soportar quitarlo. El primer año fue el peor. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada día de madres era una tortura. Pero el cuarto cumpleaños después de su muerte, el que hubiera sido su cumpleaños número 29, decidí hacer algo diferente. Decidí celebrarlo. Sé que suena raro, tal vez incluso morboso, pero necesitaba hacer algo. Necesitaba honrarla de alguna manera, así que horneé su pastel favorito, pastel de chocolate con relleno de frambuesa. Puse velas, 29 velas. Puse su lugar en la mesa con un plato y todo. Mi esposo pensó que estaba perdiendo la razón. Andrea me llamó llorando pidiéndome que no lo hiciera. Pero Carlos, mi Carlos callado, me dijo: si necesitas hacer esto, mamá, hazlo, yo te acompaño. Esa noche, Carlos y yo nos sentamos en la mesa del comedor. Él de un lado, yo del otro, y el lugar de Lucía entre nosotros con su plato vacío. Puse el pastel frente
hacia su lugar. Encendí las 29 velas. «Feliz cumpleaños, mi amor», dije con la voz quebrada. «Donde quiera que estés, espero que seas feliz». Carlos tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía. «Feliz cumpleaños, hermanita». Íbamos a soplar las velas por ella cuando pasó algo que nos dejó helados. Las velas se apagaron solas. No fue el viento, no había ventanas abiertas, no había corriente de aire. Las 29 velas se apagaron al mismo tiempo, como si alguien hubiera soplado sobre ellas. Carlos y yo nos miramos. Ninguno de los dos sabía qué decir. El silencio en la casa era absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo, y entonces escuchamos risas. Una risa de mujer joven, la risa de Lucía. Venía desde la sala, clara y cristalina, exactamente como la recordaba. Esa risa que solía llenar la casa cuando ella vivía aquí. Me levanté de la mesa temblando. Carlos me agarró del brazo. «Mamá, no», pero yo tenía que ver. Caminé hacia la sala. Ahí, sentada en el sillón donde solía sentarse Lucía, había una figura translúcida. No era sólida, podía ver a través de ella, pero definitivamente tenía la forma de una persona, la forma de Lucía. «Mi niña», susurré. La figura volteó hacia mí. No podía ver su rostro con claridad, pero la reconocí. Era mi hija, era Lucía. «Gracias, mamá», dijo, y aunque sus labios no se movían, escuché su voz con claridad. «Gracias por recordar mi cumpleaños». Las lágrimas caían por mi rostro sin control. «Siempre voy a recordar tu cumpleaños, mi amor, siempre». Carlos llegó detrás de mí. Cuando vio la figura se detuvo. «¿Lucía?», dijo con voz temblorosa. La figura de Lucía asintió. «Hola, Carlos. Extraño nuestras pláticas». Carlos se desmoronó. Se arrodilló ahí mismo en el piso y lloró como no lo había visto llorar desde el funeral. «No llores», dijo Lucía. «Estoy bien. Donde estoy bien. Pero me siento sola a veces. Todos me olvidaron tan rápido». «Nosotros no te olvidamos», dije. «Nunca te vamos a olvidar». «Lo sé», dijo. «Por eso vine. Porque hoy me recordaron. Porque celebraron mi vida, no solo mi muerte». Se levantó del sillón. Su figura se veía más sólida ahora, más real. Caminó hacia nosotros. «Puedo quedarme un rato», dijo. «Si ustedes quieren. Puedo quedarme hasta que salga el sol». Y se quedó. Esa noche, mi hija muerta se sentó con nosotros en la mesa del comedor. Nos contó cosas. Nos habló de dónde estaba, aunque no podía describirlo con palabras que entendiéramos. Nos dijo que había paz, que no había dolor, pero que a veces extrañaba mucho las cosas simples. El olor del café por la mañana, la sensación del sol en la piel, la risa de sus hermanos. Comimos pastel. Bueno, Carlos y yo comimos. Lucía solo nos veía comer y sonreía. Nos hizo reír contando historias de cuando éramos niños. Nos hizo llorar cuando nos dijo cuánto nos amaba. Cuando empezó a amanecer, su figura comenzó a desvanecerse. «Tengo que irme», dijo. «Pero, ¿puedo volver el próximo año? ¿Volverán a celebrar mi cumpleaños?» «Todos los años», le prometí. «Todos los años hasta que me reúna contigo». Se desvaneció con una sonrisa. «Eso fue hace un año». Y sí, este año volví a celebrar su cumpleaños. Horneé el mismo pastel. Puse las 30 velas. Esta vez vinieron Andrea y mi esposo también. Todos estábamos ahí, alrededor de la mesa, con el lugar de Lucía puesto. Encendimos las velas y esperamos. Las velas se apagaron solas y ahí estaba ella, sentada en su lugar, sonriendo. «Vinieron todos», dijo. «Gracias». Pasamos otra noche con nuestra hija. Hablamos, reímos, lloramos. Ella nos preguntó por nuestras vidas. Le contamos todo. El nuevo trabajo de Andrea, la novia de Carlos, el nieto que venía en camino. «Voy a ser tía», dijo Lucía emocionada. Aunque estaba muerta, aunque era solo una aparición translúcida, su emoción era real y palpable. Antes del amanecer, antes de que se desvaneciera de nuevo, me tomó de la mano. Pude sentirla, no completamente sólida, pero la sentí. «Mamá», me dijo, «quiero que sepas algo. Yo escogí venir. Podría quedarme allá, en paz, sin dolor, pero escojo venir porque los amo, porque ustedes me recuerdan, porque mientras me recuerden, nunca estaré completamente ida». «¿Podemos llamarte?», preguntó Carlos. «¿Podemos hablar contigo cuando te extrañemos?» Lucía negó con la cabeza suavemente. «No funciona así. Solo puedo venir en mi cumpleaños, cuando me celebran, cuando me honran. El amor que ponen en ese día me da la fuerza para cruzar de vuelta por unas horas. Pero», y aquí sonrió, «pero los escucho siempre. Cuando hablan de mí, cuando ven mis fotos, cuando cuentan historias sobre mí, los escucho y me hace feliz». Se desvaneció cuando el sol tocó las ventanas. «Comunidad, sé que esta historia es diferente. Sé que no es aterradora como las anteriores, pero la comparto porque quiero que sepan algo importante. Nuestros muertos no están completamente idos. No mientras los recordemos, no mientras los amemos, no mientras honremos sus vidas. Y tal vez, solo tal vez, si los amamos lo suficiente, si los recordamos con la suficiente intensidad, ellos pueden encontrar el camino de regreso a nosotros. Solo por un momento, solo por una noche. Pero es suficiente para saber que el amor es más fuerte que la muerte, que ninguna separación es permanente si hay amor de por medio. El próximo mes, Lucía cumplirá 31 años y vamos a estar todos ahí para celebrarlo, porque ahora entendemos que no estamos celebrando su muerte, estamos celebrando que el amor no termina, que los lazos familiares no se rompen, ni siquiera con la muerte. Gracias por escuchar mi historia, Maribel. Gracias, comunidad. Y si han perdido a alguien que aman, celebren su vida, horneen su pastel favorito, pongan su lugar en la mesa, enciendan velas, cuenten historias sobre ellos, porque nunca se sabe. Tal vez, solo tal vez, ellos puedan sentirlo. Tal vez puedan venir, tal vez puedan quedarse solo un rato más. Y ese rato, por breve que sea, vale toda una vida. Comunidad. No tengo palabras. Cuando Patricia me mandó esta historia, lloré. Lloré como no había llorado en mucho tiempo,
porque nos recuerda que detrás de todo el terror, de todo lo inexplicable, a veces hay amor, amor que trasciende la muerte, amor que rompe las barreras entre los mundos. Y eso es lo más poderoso que existe. Gracias, Patricia, por compartir algo tan íntimo, tan hermoso. Gracias por recordarnos que no todo lo paranormal es oscuro, que a veces lo que cruza desde el otro lado lo hace por amor. Comunidad, llegamos al final de este episodio especial de Maribel Historias de Terror. Han sido 5 historias intensas, 5 testimonios reales de personas que tuvieron el valor de romper el silencio. Ahora, como prometí desde el principio, quiero hablarles sobre cómo pueden participar para ganar premios especiales. Dejen un comentario en este episodio con las palabras Historias de Maribel. Su comentario puede decir lo que sea, compartir su propia experiencia, decirnos cuál historia les impactó más, lo que quieran, pero debe incluir esas palabras, Historias de Maribel. Compartan este episodio, mándenlo a un amigo, a un familiar, publíquenlo en sus redes. Entre más personas lo escuchen, más historias recibiremos y más episodios como este podremos hacer. Hay cosas en este mundo que no entendemos, hay experiencias que la ciencia no puede explicar y eso está bien. No todo necesita una explicación, a veces solo necesitamos saber que no estamos solos, que otros han vivido cosas similares, así que les pido, si tienen una historia, si han vivido algo inexplicable, mándenmela. Puede ser a través de nuestras redes sociales o al correo que aparece en la descripción. Quiero escucharlos, quiero darles voz. Y para los que solo escuchan, para los que acompañan con sus oídos en las noches, gracias por estar aquí. Gracias por atreverse a explorar lo desconocido conmigo. Recuerden, el terror más real no está en las películas ni en los libros de ficción, está en las experiencias vividas, en los testimonios reales de personas que se atrevieron a ver más allá del velo de lo normal. Nos vemos, o más bien, nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio de Maribel Historias de Terror. Hasta entonces, manténganse seguros, revisen sus fotos, contesten sus teléfonos con cuidado y celebren a sus seres queridos, vivos o muertos, porque nunca saben cuándo algo o alguien podría estar esperando que ustedes los vean. Buenas noches, comunidad, y que tengan dulces pesadillas.